Hola, bienvenido, bienvenida a este canal Lincoln Sensei. En el video de hoy te explicaré el ejercicio número 5 del taller número 3. ¡Comencemos! Lincoln Sensei. Si estás en YouTube, te aparecerá una tarjeta con la lista de reproducción completa para que veas lo que hemos venido trabajando. Y te darás cuenta de que me encanta trabajar o por pasos o por preguntas. En la clase anterior trabajamos por pasos. En este vamos a trabajar por preguntas. La primera pregunta, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos algebraicos hay? La respuesta es, hay dos términos algebraicos y vamos a darnos cuenta por qué. Lo que debemos hacer es simplemente buscar los signos, el signo menos y el signo más. Por ejemplo, en este caso tenemos un signo menos y en este caso tenemos un signo más. Entonces este signo más que está acá nos separa al segundo término del primer término. Recuerda, tú también lo vas a hacer conmigo. En este momento vas a coger tu cuaderno y vas a hacer este ejercicio junto conmigo. Y vas a coger este término y lo vas a encerrar muy suavemente, casi que ni se vea, para que no sea necesario borrarlo y así puedes entregar los talleres, no tienes que ponerte a borrar eso. Pero aquí tenemos el primer término. El segundo término está formado por este más 5. Muy bien, entonces tenemos dos términos algebraicos, esa es la respuesta. La respuesta a la primera pregunta es, hay dos términos algebraicos. Muy bien, recordemos que el signo más y el signo menos tienen que quedar adentro del término y tienen que quedar al lado izquierdo. Por ejemplo, este signo menos está al lado izquierdo del 9 y este signo más está al lado izquierdo del 5. Siempre al lado izquierdo. Muy bien, la segunda pregunta sería, ¿son semejantes o no son semejantes? Dímelo tú qué crees? ¿Son semejantes o no son semejantes? Si dijiste que no son semejantes, tienes razón. No son semejantes porque el primer término tiene una letra y el segundo término no tiene letra. Entonces, para que sean semejantes, tienen que tener ambos letras o ninguno tener letra. Como en este caso, este tiene letra y este no tiene letra, entonces no son semejantes. Por lo tanto, no podemos ni sumarlos ni restarlos. Porque esa sería la siguiente pregunta. Si fueran semejantes, diríamos, la siguiente pregunta sería, ¿es una suma o es una resta? Pero en este caso no podemos ni sumarlos ni restarlos. Y te lo voy a explicar con un ejemplo. Digamos que tenemos 9 casas más 5 perros. ¿En qué nos va a quedar la respuesta? No se puede, porque no son semejantes. Casas y perros no son cosas semejantes. ¿Ves? Por esa razón no se podría hacer. En este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. No son términos semejantes. Por lo tanto, no los podemos sumar ni restar. Recuerda que estos 3 puntos significan por lo tanto, es simplemente simbología matemática. Se leen así, por lo tanto. Muy bien, son simplemente 3 puntos como si estuvieran formando un triángulo. No te compliques, es simplemente simbología matemática. Y eso te va a ahorrar tiempo. ¿Qué es más rápido? ¿Escribir 3 punticos o escribir por lo tanto? Pues es más rápido los 3 punticos. Aprovecho para explicarte otra simbología matemática muy útil. Pones una línea doble, con líneas paralelas, y luego pones una flecha. Esta flecha en matemáticas se lee entonces. Bien, es como cuando teníamos esto, 4 por 3, simplemente dijimos que este símbolo se lee por, es simbología matemática. Este símbolo se lee por lo tanto, este símbolo se lee entonces. Muy bien, continuemos. Y como te has dado cuenta en clases anteriores, me gusta dejar otros ejemplos parecidos para que los podamos resolver. Muy bien, ahora quiero que te des cuenta de lo fácil que es identificar cuando los términos son o no son semejantes. Vamos a hacer estos 8 ejercicios muy rápidamente. Quiero que tú pauses el video, tomes apuntes de estos y los intentes hacer junto conmigo. Dale, toma apuntes. Ahora que has tomado apuntes, primero vamos a leer el enunciado, es decir, lo que nos pide el ejercicio. Dice, identificar cuáles son términos semejantes y cuáles no lo son. Es decir, simplemente vamos a poner acá a un lado, vamos a poner sí o vamos a poner no. Si son semejantes, ponemos sí. Si no son semejantes, simplemente ponemos no. Y vamos a hacerlo rápidamente. Empecemos con el ejemplo A. Lo primero que debemos hacer, el primer paso sería identificar cuántos términos hay. Aquí tenemos un menos y aquí tenemos un menos. Este menos separa a este primer término de este segundo término. Entonces tenemos dos términos algebraicos. Muy bien, ahora, ¿son semejantes o no son semejantes? Como te lo he explicado en videos anteriores, son semejantes si tienen las mismas letras con los mismos exponentes o si no tienen letras. El primer término tiene una y elevada a un 1 invisible. ¿Por qué decimos que es un y elevada a un 1 invisible? Pues porque, por ejemplo, si tenemos un 4 elevado a la 1,
es lo mismo que decir 4. Si tenemos entonces, vamos a ponerlo por acá. Me perdonas ahí, pero pongámoslo por acá. Y elevado a la 1 es igual a y. Es decir, que ese 1 se vuelve invisible, se sobreentiende que ahí está. Cualquier cosa elevada a la 1 da el mismo resultado. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Y simplemente nos queda claro que aquí hay un 1 invisible. Entonces, tienen la misma letra y. Y esta y tiene un exponente 1 invisible. Y esta y también tiene un exponente 1 invisible. Por lo tanto, estos dos términos tienen la misma letra con los mismos exponentes. Entonces, simplemente ponemos que sí. Ponemos que sí. Es decir, sí son semejantes. Vamos a dividir esto acá para no enredarnos ahora. Muy bien, tenemos que este primer punto sí son semejantes, por lo tanto sí podemos hacer suma y sí podemos hacer resta, pero aquí no nos están pidiendo que hagamos sumas o restas. Simplemente que identifiquemos si es semejante o no es semejante. Continuemos con el ejemplo B. Primer paso, identificar cuántos términos hay. Tenemos aquí un signo menos y aquí un signo más. Este más separa a este primer término de este segundo término. Por lo tanto, tenemos dos términos. Ahora, el segundo paso es identificar si son semejantes o no son semejantes. ¿Tienen letra? Miramos que aquí no hay letra y aquí tampoco. Entonces, sí son semejantes, porque lo que los hace semejantes es que no tienen letra. Entonces, aquí también ponemos sí. Quiere decir que sí son términos semejantes. Entonces, los podemos sumar o los podemos restar. Muy bien, continuamos con el ejemplo C. Primer paso, identificar cuántos términos hay. Lo primero es identificar los signos. Aquí tenemos un más invisible. Y te preguntarás, Sensei, ¿por qué dices que hay un más invisible? Vamos a ver. Si ponemos acá, por ejemplo, un más 3, es lo mismo que decir 3. Se sobreentiende que es positivo si no lo ponemos. Cuando está justo después del igual o cuando está de primero. O sea, ahí nos queda bastante claro que esto es positivo. Por lo tanto, ese más simplemente está invisible. Entonces, aquí tenemos un más invisible y aquí tenemos un menos. Este menos, que está en la mitad, separa a este primer término de este segundo término. Muy bien, recuerda que tú lo vas a hacer con lápiz muy suavemente, casi que ni se vea, para que no sea necesario borrarlo. Muy bien, entonces tenemos dos términos algebraicos. Segundo paso, ¿son semejantes o no son semejantes? Miremos el primer término. Tiene una x elevada a un 1 invisible, que ya te expliqué por qué. Mientras que el segundo término tiene una y elevada a un 1 invisible. Es decir, el primer término tiene una x y el segundo término tiene una y. Entonces son diferentes. Entonces, como no tienen la misma letra, por lo tanto decimos que no son semejantes. La palabra no lleva tilde. No sé qué me pasó ahí. Me disculpan, porfa. Además, cometí el mismo error varias veces. Como no son semejantes, no los podemos sumar y no los podemos restar, así como lo pusimos acá. No son términos semejantes. Por lo tanto, no los podemos sumar ni restar. Es decir, aquí no podríamos hacer la operación. Porque es como si aquí tuviéramos como si tuviéramos 3 computadores menos 23 marcadores. ¿En qué nos queda el resultado? No se puede hacer la operación. No tiene sentido sumar computadores más marcadores. Por lo tanto, no son términos semejantes, por lo tanto, no los podemos sumar ni restar. Continuemos con el ejemplo D. Primer paso, identificar ¿qué? Tienes razón, identificar cuántos términos hay. Este signo menos separa al primer término del segundo término. Muy bien. En este primer término hay un más invisible al principio, ya te expliqué por qué. Ahora, el segundo paso, identificar si son semejantes o no son semejantes. Vamos a ver, la letra que aparece en el primer término es la Y. Y la letra que aparece en el segundo término también es la Y. Aparentemente son semejantes, aparentemente, ¿cierto? Pero vamos a ponerlo por acá. El primer término tiene una Y. Y el segundo término también tiene una Y. Pero analicemos los exponentes de la Y. En el primer término el exponente de la y es un 2, mientras que en el segundo término el exponente de la y es un 3. Por lo tanto, no son semejantes porque esta expresión es y a la 2, mientras que esta expresión es y a la 3. Entonces no estamos hablando de lo mismo. Es como si aquí estuviéramos hablando de guitarras, el instrumento musical, guitarras, y aquí estuviéramos hablando de árboles. Es decir, el y a la 2 me representa guitarras. Y el y a la 3 me representa árboles. Estoy escogiendo simplemente ejemplos con cosas cotidianas para que sea más fácil de entender. Por lo tanto, aquí no son semejantes. Ponemos simplemente no. Quiere decir que no son semejantes. Por lo tanto, no los podemos sumar ni restar. Continuemos con el ejemplo E. Ahora,
Continuando con el ejemplo E, vamos a hacerlo con pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Entonces aquí tenemos un más invisible, ya te expliqué por qué, y aquí tenemos un menos. Entonces este menos separa al primer término del segundo término. Tenemos dos términos algebraicos. El paso número 2 es que, tienes razón, identificar si son semejantes o no son semejantes. Entonces recuerda, son semejantes si tienen letras iguales con los mismos exponentes. Y también son semejantes si no tienen letras. Aquí hay un número, el 20, sin letra. Y aquí hay un número menos 5, sin letra. Por lo tanto, sí son semejantes. Y en ese caso, como sí son semejantes, pues sí los podemos sumar o sí los podemos restar, según el caso. En este caso es una resta. ¿Por qué? Porque son signos diferentes. Eso te lo expliqué en videos anteriores. Muy bien, ahora continuamos con el ejemplo F. Entonces, como hemos venido trabajando, vamos a hacerlo en este caso por preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Para resolver la pregunta tenemos que encerrarlos y tenemos que identificar, acá hay un más invisible y aquí hay un menos. Este menos, recuerda, los signos más y menos son los que separan los términos. Este signo menos separa a este primer término de este segundo término. Entonces aquí tenemos dos términos algebraicos. Siguiente pregunta, ¿son semejantes o no son semejantes? Muy bien, para identificarlo vamos a analizar si tienen letras o no tienen letras. Primero que todo, ¿tiene letras? Correcto, tiene letras. Entonces vamos a analizar si tiene la misma cantidad de letras. El primer término tiene 1, 2, 3 letras. El segundo término tiene 1, 2, 3 letras también. Aparentemente vamos empatados. ¿Listo? Ahora, vamos a analizar si las letras son iguales. Aquí tenemos M y aquí también tenemos M. Aquí tenemos N en el primer término y en el segundo término tenemos N también. Aquí tenemos Q y aquí también tenemos Q. Muy bien, aparentemente son semejantes. Ahora, analicemos los exponentes. Aquí está M elevada a la 1 invisible. Y aquí está M elevada a la 1 invisible. Entonces vamos a ponerlos por acá. M elevada a la 1 y M elevada a la 1. Entonces estas M están empatadas. Ahora miremos la N. N elevada a la 1 y N elevada a la 1. Aquí tenemos N elevada a la 1 y aquí también tenemos N elevada a la 1. Analicemos la Q. En el primer término tenemos la letra Q elevada a un 1 invisible. Pongámoslo acá. Sabemos que hay un 1 invisible. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Muy bien, ahora miremos la letra Q de acá. Tenemos Q, pero está elevada a la 2. ¿Ves? Entonces son diferentes. Esta expresión es igual a esta. Esta expresión es igual a esta. Pero esta expresión es diferente de esta. Ten mucho cuidado con esto. Con una sola letra que tenga un exponente diferente, ya no son semejantes. Ya no son semejantes. Es como si aquí estuviéramos hablando de manzanas. Ese MNQ me está representando manzanas. Me estoy inventando cualquier ejemplo. Manzanas. Mientras que este MNQ a la 2 nos está representando, por ejemplo, camisas. Listo. Con ese exponente ya me representa algo diferente. Entonces eso hace que esto sea 7 manzanas menos 7 camisas. Ya no se puede sumar y no se puede restar. Simplemente ponemos no. ¿Qué significa? Como hemos venido trabajando en este ejemplo, no son semejantes. Continuamos con el ejemplo G. Listo, vamos a hacerlo por pasos. Paso número 1, encerrar los términos algebraicos. Entonces vamos a identificar los signos. Acá tenemos un más invisible y aquí tenemos un más. Este más separa a este primer término de este segundo término. Y aquí tenemos un más, el que separa el tercer término del segundo término. Entonces aquí tenemos el segundo término y aquí tenemos el tercer término. Simplemente donde encuentres un más, ahí empieza el término. Donde encuentres un más o un menos, ahí empieza el término. A ver, vamos a verlo de esta manera. Los términos generalmente tienen signos, números y letras en orden alfabético, como acá, signo, que es un más invisible, número 7 y letras, MNQ. Podemos apreciar que están en orden alfabético. Y las letras pueden tener exponentes, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí tenemos signo más, número 3, letra X a la 3. Aquí tenemos signo más, número 5, letra X a la 3, vemos que esto es un término. Y el último término, signo más, número 7, letra X a la 3. Entonces tenemos 3 términos algebraicos. El siguiente paso es identificar si esos 3 términos algebraicos son o no son semejantes. Dímelo tú, ¿tú qué crees? ¿Son semejantes o no son semejantes? Tienes razón, son semejantes. ¿Por qué razón? Porque los 3 tienen X. Y esa letra X está elevada a la 3. Entonces tenemos que en el primer término hay un X a la 3. En el segundo término también hay X a la 3. Y en el último término también hay X a la 3.
Entonces, tenemos la misma expresión en los tres términos. Digamos que ese x a la 3 me representa un objeto. Digamos, me representa televisores. Televisor, televisor, televisor. Entonces, si tenemos televisores, el resultado va a seguir quedando en televisores. Por lo tanto, sí son semejantes porque tienen la misma letra y esas letras tienen el mismo exponente. Entonces, vamos a colocar acá sí, porque sí son semejantes. O sea que sí los podemos sumar o sí los podemos restar. En este caso es una suma porque los tres tienen el mismo signo. Entonces, es una suma. ¿Ves? Entonces, el resultado queda con el signo del número mayor. Bueno, eso lo hemos visto en videos anteriores. Ahora, continuemos con el ejemplo H. Vamos a hacerlo por preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos términos hay? Recuerda, para poder resolver esa pregunta, lo que hacemos es identificar los signos. Aquí tenemos un signo más invisible, que ya te he explicado por qué, y aquí tenemos un signo menos. Este signo menos separa a este primer término de este segundo término. Aquí tenemos dos términos algebraicos. Muy bien. Entonces, siguiente pregunta. ¿Son semejantes o no son semejantes? Vamos a ver. Aquí tenemos, ¿cuántas letras tenemos acá? Primero, si tenemos letras tenemos que analizar. Tienen que ser la misma cantidad de letras, tienen que ser las mismas letras y tienen que ser los mismos exponentes en cada letra, respectivamente. Entonces, tenemos letras, listo. Entonces ya no es el caso de acá. Aquí eran semejantes porque no tenían letras. Pero acá vamos a ver las letras. Tenemos 1, 2, 3 letras en el primer término. Tenemos 1, 2, 3 letras en el segundo término. O sea que aparentemente vamos empatados. Si esta tuviera 3 letras y este 4, ya no son semejantes. Si este tuviera 3 letras y este 2, ya no son semejantes. Tiene que tener la misma cantidad de letras. Ahora, tienen que ser iguales las letras. Aquí tenemos X, aquí también tenemos X. Aquí tenemos Y, aquí también tenemos Y. Aquí tenemos Z y aquí también tenemos Z. Aparentemente son semejantes. Ahora analicemos los exponentes. El exponente de la X de acá es un 5. Y el exponente de la X de acá también es un 5. Vamos a hacerlo por acá también. Listo, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos X a la 5 y aquí X a la 5. Quiere decir que en el primer término tenemos X a la 5 y en el segundo término también tenemos X a la 5. O sea que tiene la misma letra y el mismo exponente por el momento. Miremos la Y. Tenemos Y a la 1 invisible, porque cualquier cosa elevada a la 1 se sobreentiende que da el mismo resultado, por lo tanto el 1 se vuelve invisible. Entonces tenemos Y a la 1 y en el segundo término también tenemos Y a la 1. Entonces tenemos la misma letra con el mismo exponente por el momento. Analicemos la Z. Z a la 1, Z a la 1. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. Tenemos Z elevada a la 1 invisible y aquí también tenemos Z elevada a la 1 invisible. Es decir, tenemos las mismas letras, X a la 5, Y a la 1, Z a la 1, X a la 5, Y a la 1, Z a la 1. Tenemos las mismas letras con los mismos exponentes, por lo tanto, sí son semejantes. Y cuando son semejantes, ¿qué podemos hacer? Tienes razón, cuando son semejantes los podemos sumar y los podemos restar. Pero en este caso solo vamos a poner sí. ¿Qué significa? Que sí son semejantes. ¡Hey! ¿Qué tal te ha parecido esta clase? Quiero que me pongas en los comentarios si para ti ya está claro qué son términos semejantes, cuándo los términos son semejantes y cuándo no son semejantes. Ahora te voy a dejar un ejercicio. Te voy a dejar el ejercicio número 6, que es el último ejercicio del taller número 3 sobre suma y resta algebraica, para que lo resuelvas y lo compares conmigo en la próxima clase. Pero antes, quiero que pauses este video y tomes apuntes de estos ejercicios, para que tú los intentes hacer y los compares. Recuerda, no cometas el error de decir, sí, ya lo entendí porque es un video y ya lo entendí, ya me quedó claro. No importa. Lo que debemos hacer en matemáticas es practicar, practicar y practicar, para que a la hora de la evaluación todo esto te parezca súper fácil, porque ya lo has practicado lo suficiente. Entonces, toma apuntes. Y aquí te dejo el ejercicio número 6 del taller número 3 sobre suma y resta algebraica, para que lo intentes hacer y lo compares conmigo en la próxima clase. Te voy a dejar unas indicaciones para que sea más fácil para ti hacerlo. El primer paso sería encerrar los términos algebraicos. Muy bien, luego lo que vas a hacer es agrupar los términos semejantes. Por ejemplo, los que tengan una letra en común los vas a poner acá, sumando o restando, como aparezcan ahí, ¿cierto? Es más, yo te recomendaría que además de eso, los que sean positivos los pones de primero, los que sean negativos de segundo, o los negativos de primero, los positivos de segundo, no importa. Pero pones los positivos juntos y los negativos juntos. Además, los que tengan la misma letra, ponlos juntos. Por decir, los que tengan X juntos, los que tengan Y juntos. Los que no tengan letra, los vas a poner también juntos. Y luego vas a sumar o restar los que sean semejantes entre sí, vas bajando los resultados. Y al final, cuando ya
no quede en términos semejantes, simplemente pone la respuesta final. Y va a quedar, por ejemplo, un número con una letra, otro número con otra letra y otro número sin letra. Así va a quedar el resultado final. Entonces, quiero que intentes hacerlo y lo compares conmigo en la próxima clase. No olvides pausar el video para que puedas anotar este ejercicio. Dale. Muy bien, recuerda que me encanta enseñar. Gracias por estar conmigo en este video. Recuerda, esto es Lincoln Sensei y nos vemos en la próxima clase. Lincoln Sensei.